Una puñalada por la espalda. No de un enemigo, sino de la hermana que creías inseparable. Te roba la identidad, tu rostro, tu vida y te abandona a un destino incierto, dándote por muerta sin sentir culpa. Para una, fue el fin de un obstáculo. Para la otra, el inicio de un camino de dolor o su renacimiento. Su hermana la apuñaló para robarle la vida. Vos apuñalá el botón de me gusta para devolverle la voz y que su historia no muera en el olvido. Esta historia arranca con una traición que marcó el inicio de un camino lleno de dolor y renacimiento. Dos hermanas, que en algún momento fueron inseparables, vieron cómo su vínculo se rompía en 1000 pedazos. Una de ellas, Su Ro-yun, apuñaló por la espalda a Feng Yu para robarle su identidad y dejarla a merced de un destino incierto, dándola por muerta sin un rastro de culpa. Pero el destino, o la magia, o lo que sea que mueve estos mundos, tenía otros planes. Feng Yu, quien en su vida anterior había sido la poderosa líder de una secta oculta, despertó. El problema era que no lo hizo en su cuerpo, ni con su rostro. Al mirarse al espejo, una cara desfigurada le devolvía la mirada. ¿Quién sos vos?, se preguntó, completamente perdida. En medio de esa confusión, los problemas no tardaron en aparecer. Un hombre se acercó y sus intenciones eran tan oscuras como sus palabras. Manoseos, comentarios inapropiados. Pero la nueva Feng Yu no era ninguna damisela en apuros. Con una velocidad que nadie esperaría, le dio una cachetada que lo hizo volar por la habitación, estrellándose contra los muebles. El tipo, humillado y furioso, se levantó con ganas de matarla, pero ella fue más rápida. Lo agarró del cuello y con un ruido seco le torció la nuca, acabando con la amenaza de una vez por todas. De nuevo frente al espejo, la misma cara con cicatrices la observaba. ¿Quién sos vos?, la pregunta seguía ahí, flotando en el aire. Pero esta vez la respuesta llegó, no de su reflejo, sino del espíritu de la verdadera Feng Qingge, la dueña original de ese cuerpo. El espíritu reveló que fue Su Ro-yun, sí, la misma traidora de antes, quien le había arrebatado su posición en la familia, su prometido y, peor aún, desfigurado su rostro. La había abandonado a un destino brutal, y por eso su alma se negaba a descansar, anhelando justicia. El espíritu de Feng Qingge le hizo dos pedidos a Feng Yu: proteger a su familia sin que nadie supiera de su muerte y asegurarse de que Su Ro-yun sufriera el infierno en vida. Como un último acto de confianza, le transfirió todas sus memorias. Feng Yu, con una sonrisa en su rostro desfigurado, pensó que Su Ro-yun era sin duda un personaje interesante. 2 días después, con un atuendo harapiento y la cara aún desfigurada, Feng Yu se encontró en una situación bastante precaria. Sentada en el suelo, con apenas unas monedas, vio a un hombre familiar a lo lejos. Era el prometido de Feng Qingge, ahora con una barba que lo hacía parecer mayor de lo que ella recordaba. Fingiendo ser la desesperada Feng Yu, se le acercó, llamándolo cuñado y contándole una historia triste. Su hermana, la original Feng Qingge, había muerto y su madrastra quería venderla. El hombre, visiblemente incómodo y sin reconocerla debido a la desfiguración, intentó zafarse de ella. Negó ser su cuñado e intentó ahuyentarla, pero Feng Yu no se rindió. Lo siguió por las calles de la ciudad, incluso después de que él intentara acelerar el paso. Finalmente, al salir de la ciudad, el hombre le advirtió que no lo siguiera más, explicándole que se dirigía al peligroso Bosque de los 9 voltios. Pero Feng Yu, ya inmersa en su papel, le insistió que también quería ir, incluso cambiándole el nombre a tío cuando vio que lo de cuñado no funcionaba. El hombre, exasperado, la dejó atrás con un movimiento brusco. Desde la distancia, Feng Yu pensó que el tipo era un tacaño por no querer ayudarla. Pero la verdad era que tenía una prioridad más urgente: encontrar las hierbas necesarias para desintoxicar y curar el cuerpo de Feng Yu, que no aguantaría mucho más en ese estado. Así, con un nuevo objetivo, se adentró en la oscuridad del Bosque de los 9 voltios. Ya en la profundidad del bosque, la noche se convirtió en su aliada. Mientras comía alguna presa que había cazado, escupió un hueso y sonrió, satisfecha con su supervivencia. Bajo el brillo de la luna y las luces del bosque, encontró lo que buscaba: una hierba Voldemort, justo la que necesitaba. La envolvió cuidadosamente en tela y la molió con una piedra, preparándola para su uso.
Sin saberlo, no estaba sola. Cerca de su campamento, otra figura con una melena larga se sentaba junto a su propia fogata, observándola. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, Feng Jiu se despertó de golpe, estirándose, pero en su torpeza perdió el equilibrio y terminó en el suelo con un ¡ay! Se quejó, me duele un montón, pero por suerte no se había roto nada. El misterioso forastero que la había estado observando la noche anterior no pudo evitar reírse en voz baja al verla. Apenas recuperada del susto, Feng Jiu sacó la hierba procesada de su bolsa. La masticó, pero lo que pasó después no fue lo que esperaba. Un puff salió de su boca y con un gesto de dolor la escupió antes de caer al suelo inconsciente. La hierba, aunque curativa, pareció tener un efecto secundario inesperado y potente. Ahí la tenías, tirada en el suelo del bosque. No pasó mucho tiempo hasta que el hombre de pelo largo que la había estado observando se acercó. Con curiosidad, le palpó el hombro y se preguntó si estaba muerta. Pero, para su sorpresa, Feng Jiu despertó de golpe. Al verlo, lo llamó tío con un tono juguetón y en un movimiento inesperado perdió un poco el equilibrio y terminó cayéndole encima con un beso no tan accidental en los labios. El hombre, impactado por la sorpresa, cayó redondo al suelo, desmayado. Feng Jiu, ya recuperada y con una sonrisa pícara, aprovechó para examinar a su víctima. Se burló de que un simple beso lo hubiera dejado así y con descaro empezó a fijarse en sus atributos físicos, preguntándose si el tío tendría abdominales marcados. Justo cuando estaba a punto de descubrirlo, el hombre se recuperó y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Ella, haciéndose la desentendida al principio, no pudo evitar admitir que no había terminado de revisar si tenía 8 packs. Él, entre molesto y avergonzado, no sabía qué hacer con ella, pero ella simplemente lo llamó tío de nuevo. A pesar de la situación, Feng Jiu no se despegaba. Le preguntó si no pensaba que tenían un destino en común y le siguió los pasos por el bosque. Cuando él, irritado, le preguntó por qué lo seguía, ella, con una sonrisa sincera, le dijo que era porque lo consideraba una persona amable desde que le había dado algo de plata, y que por eso solo lo conocía a él. Insistió en que solo quería recolectar hierbas a su lado y que no le causaría problemas, presumiendo un poco de ser una reina de las hierbas. El hombre, a regañadientes, le dijo que si ya sabía de los peligros del bosque de los 9 voltios, lo mejor era que se fuera, pero ella no le hizo caso y siguió caminando a su lado. Mientras caminaban, Feng Jiu vio una hierba con 3 hojas rojas, un tesoro valioso que decidió recolectar con cuidado para no dañar sus raíces. Pero antes de que pudiera hacerlo, un objeto puntiagudo pasó zumbando a su lado. Era una flecha, lanzada por un grupo de jinetes que acababa de aparecer. La flecha pasó zumbando y Feng Jiu la esquivó por poco. Al frente venía una mujer que con desprecio le exigió que le entregara las 3 hojas rojas y la insultó, tratándola de mendiga. Lejos de intimidarse, Feng Jiu le devolvió el insulto, sugiriéndole que se fuera a buscar hombres a otro lado en lugar de molestarla. Esto solo enfureció más a la mujer, que le gritó por estar cortejando a la muerte y le apuntó con otra flecha. La flecha salió disparada, pero Feng Jiu la esquivó por poco. Los acompañantes del hombre observaron todo con sorpresa. La arquera se frustró al fallar. Feng Jiu, con una sonrisa desafiante, la advirtió que la próxima vez no sería tan educada. Sin darle tiempo a reaccionar, lanzó algo pequeño y afilado que impactó en el cinturón de la mujer, haciéndola gritar y caer al suelo de forma ridícula. Feng Jiu se rió a carcajadas de su patética caída. La mujer, furiosa y humillada, se levantó gritándole «pequeña mendiga» mientras desenvainaba una daga. La mujer, cegada por la rabia, lanzó la daga con la intención de acabar con Feng Jiu, pero esta esquivó el ataque con una agilidad sorprendente. Antes de que la agresora pudiera reaccionar, Feng Jiu ya estaba a sus espaldas, con la misma daga que antes era una amenaza, ahora apuntándole al cuello. Justo en ese momento, un joven a caballo gritó «¡Hermana!» y el hombre de barba que lideraba el grupo intervino. Él le pidió a Feng Jiu que no se moviera, y en un tono conciliador ofreció disculpas por el comportamiento de su sobrina, reconociendo que la habían consentido demasiado desde pequeña y pidiendo que le perdonara el desliz. Pero Feng Jiu no estaba para aceptar excusas. Con un tono mordaz, les recordó que la niñita consentida había intentado matarla.
dijo que solo estaba devolviendo el favor. Y para que su punto quedara claro, presionó ligeramente la daga, haciendo que la mujer soltara un grito de dolor al sentir el filo en su piel. El hombre, visiblemente incómodo, preguntó qué quería. Feng Jiu, con una sonrisa pícara, respondió que no buscaba nada en particular, solo un poco de plata para liberar el estrés. El joven que había gritado antes, entendiendo la situación, tiró una bolsa llena de monedas al suelo. Feng Jiu recogió la bolsa y les propuso un trato. Soltaría a la mujer si prometían dejarla en paz y no buscar problemas. El hombre de barba, sin pensarlo dos veces, aceptó. Feng Jiu entonces empujó a su rehén, quien tropezó y cayó en brazos de su hermano, maldiciendo a Feng Jiu por la humillación. El hombre de barba la regañó, pidiéndole que dejara de hacer el ridículo. Con el asunto resuelto y una nueva bolsa de dinero en mano, Feng Jiu le guiñó un ojo al tío, invitándola a que ella lo invitaba a tomar algo. Sin decir mucho, él asintió, y ambos continuaron su camino, adentrándose más en el bosque. Mientras tanto, a lo lejos, el hombre de barba y su sobrino iban a caballo. El sobrino preguntó por qué no habían eliminado a Feng Jiu. Su tío, con una mirada pensativa, explicó que el acompañante de Feng Jiu no era alguien común y corriente. Su aura era indescifrable. Además, Feng Jiu misma, a pesar de su apariencia, no era una simple mendiga, sino que poseía habilidades y movimientos avanzados. Decidieron que tenían asuntos más importantes que resolver y que no valía la pena crear más problemas por ahora. Pero la conversación no terminó ahí. El tío sospechaba que Feng Jiu y su compañero buscaban la misma bestia divina que ellos, y si sus caminos se cruzaban, el sobrino se comprometió a encontrar la oportunidad perfecta para acabar con ellos. Ajena a estas intrigas, Feng Jiu y el tío seguían caminando por el frondoso bosque. De repente, una jauría de bestias salvajes, parecidas a lobos, apareció de entre los árboles bloqueando su paso. Alarmada, Feng Jiu preguntó si esos animales comían personas. Uno de ellos rugió con fiereza y se lanzó hacia ella. El tío, manteniendo la calma, le ordenó que trepara a un árbol. Pero antes de que pudiera reaccionar, una de las bestias se abalanzó sobre Feng Jiu, que soltó un grito. El tío, desde la seguridad de un árbol, observaba con calma el caos, mientras Feng Jiu se zafaba por poco de las garras de la bestia. Los otros jinetes, que andaban cerca, también escucharon el barullo. «Segundo tío, ¿qué es ese ruido?», preguntó el joven a caballo, que ya estaba cargando una flecha en su arco. Con una sonrisa, aprovechó la confusión para dispararle a Feng Jiu, pensando que sería el fin de la mendiga. Pero Feng Jiu, lejos de ser presa fácil, esquivó el proyectil con una agilidad sorprendente, lanzando un ataque propio que dejó aturdido al joven a caballo. Las bestias salvajes, por su lado, seguían acosando. El líder del grupo, un hombre precavido, se dio cuenta de que la situación era seria para todos. «¡Bajen de los caballos y prepárense para la batalla!», gritó a su gente. Espadas y arcos se alzaron mientras el grupo se lanzaba a defenderse de la manada. En medio de la lucha, el joven a caballo dejó caer su arco y, con sus propias manos, demostró ser un oponente formidable, noqueando a una de las criaturas. Poco después, el campo quedó cubierto por bestias caídas y algunos de los hombres del líder del grupo heridos. La mujer con arco, con sangre en la ropa y frustrada, buscó a Feng Jiu con la mirada. «¿Dónde está la mendiga?», preguntó, sin encontrarla. Pero no muy lejos de allí, el líder del grupo se encontró cara a cara con Feng Jiu. Él la miró con altivez, creyendo que no era rival para él. «Vos no sos mi oponente», le dijo con confianza. Feng Jiu, sin inmutarse, le devolvió una sonrisa desafiante. «¿Así?», respondió, sacando una espada y lanzándose sin dudar. Sus armas chocaron con fuerza varias veces hasta que Feng Jiu, con un movimiento rápido y una patada, logró desarmarlo y tomar la delantera. Feng Jiu no le dio tiempo a recuperarse. Con otro golpe certero, lo mandó a volar por los aires, pero el líder, aunque aturdido, seguía con su espada. Mientras se reponía, Feng Jiu no dudó y le lanzó algo, distrayéndolo justo antes de apuñalarlo con una daga, dejándolo herido y con una expresión de dolor. La mujer del arco, al ver a su tío así, gritó furiosa, pidiéndole que matara a Feng Jiu. Fue entonces cuando el joven a caballo, lleno de confianza, se adelantó, prometiendo encargarse de la mendiga. Con un aura de energía a su alrededor, lanzó su poderoso puño de 5 capas, convencido de que sería suficiente.
Pero Feng Jiu era más rápida. Esquivó el golpe, contraatacó, atrapó su puño y con una patada lo dejó tambaleando. Antes de que pudiera reaccionar, lo tenía inmovilizado, rompiéndole algo con un sonido seco que hizo que el joven soltara un grito de dolor. El líder del grupo y la mujer del arco vieron la escena horrorizados. «No, no lo mates», suplicó el tío mientras su sobrina lloraba por su hermano. Pero ya era tarde, el joven a caballo estaba fuera de combate y el resto del grupo, furioso por lo que acababa de pasarle a su joven maestro, sacaron sus espadas, listos para vengar a sus compañeros y atacar a Feng Jiu en grupo. La situación se ponía cada vez más tensa en el bosque. Sin embargo, la escena del bosque se desvaneció, dando paso a una noche de festival. El aire vibraba con alegría, iluminado por linternas brillantes y lleno de gente festejando. Ahí, entre la multitud, un hombre de melena larga y barbita, con una calma que lo hacía destacar, jugaba con unos niños. Uno de ellos, con una máscara de cerdito, le tiraba bolitas con entusiasmo. El hombre las esquivaba y atrapaba con una destreza sorprendente, hasta que, en un giro divertido, una de las bolitas le dio al pequeño enmascarado en la cara, arrancándole un grito de sorpresa. El hombre solo sonrió, divertido por la travesura y la reacción del niño. Pero esa tierna imagen era solo un recuerdo, o quizás una visión. Feng Jiu, con su velo y su atuendo rojo, se encontraba de pie, la máscara de cerdito en sus manos, como si acabara de salir de un trance. Había estado reviviendo esos momentos con el tío, pensando en cómo le gustaba pasear con él, escuchar cuentos y compartir la alegría de los festivales. Pero la realidad la golpeó. El tío ya no estaba a su lado. Se había ido. Con una punzada en el pecho, Feng Jiu empezó a buscarlo entre la gente, su voz clamando: «¡Tío, espérame!». Pero la multitud era densa y solo pudo verlo a lo lejos alejándose. De repente, una figura se postró ante él, con una reverencia profunda, y lo saludó con un título inesperado: «¡Saludos, Rey Llama!». Feng Jiu se quedó helada, sola en medio del festival, sus ojos empañados por una tristeza repentina, mientras el tío, ahora conocido como Rey Llama, desaparecía de su vista. La sonrisa enigmática del Rey Llama se le grabó como un recuerdo doloroso. Feng Jiu se recompuso, intentando procesar la desolación de su partida. Antes de que el tío desapareciera por completo, ella había terminado de limpiar el camino, eliminando algunos de los jinetes más persistentes que intentaron detenerla. Mientras revisaba los cuerpos caídos buscando algo útil, encontró una bolsa espacial. Aunque todavía no tenía el poder espiritual para abrirla, decidió guardarla. Pero en ese momento, la realidad la golpeó de nuevo. ¿Dónde estaba el tío? ¿De verdad la había dejado otra vez? Lejos de allí, en la misma arboleda donde se había librado la batalla, la mujer con arco estaba destrozada. Ella no podía creer que alguien a quien consideraba un mendigo hubiera podido con su hermano, el joven a caballo que yacía inmóvil. Para ella, su hermano estaba muerto. Ella se aferró a su tío, el hombre de barba, pidiéndole que le dijera que nada de esto era real. Él, visiblemente afectado por la derrota y las bajas, trató de mantener la calma. Les ordenó a los sobrevivientes que se levantaran y se fueran. No había tiempo para quedarse y lamentarse, solo para escapar de una muerte segura. Mientras se retiraban, la mujer con arco, que cargaba a su hermano herido, recordó algo. Feng Jiu también le había robado su bolsa espacial. Para el hombre de barba, esto no era una desgracia, sino una oportunidad. Con la bolsa en manos de Feng Jiu, tendrían una manera de rastrearla y planear su venganza con más facilidad. Mientras tanto, Feng Jiu se había sentado a la orilla de un arroyo, bajo el sol. Con el velo apartado, su rostro desfigurado reflejaba cansancio. Pensó en Feng Jinge, en su Rueyun y en todo el lío en el que se había metido. Se recostó, consciente de que tenía muchos problemas por delante, pero también de que ahora estaba sola para enfrentarlos. Pero Feng Jiu no era de las que se quedan lamentando. Decidió que era momento de fortalecerse. Si bien ella, como Feng Jiu, no conocía métodos de cultivo, sabía que en las memorias del cuerpo de Feng Jinge había algunos. Así que se sentó junto al río, dispuesta a absorber el chi del ambiente. Sin embargo, la calma no duró mucho, el cansancio la venció y pronto se quedó dormida, babeando junto a la orilla.
Al despertarse de golpe, se dio cuenta de lo difícil que era mantener la mente en blanco. Pero se negó a rendirse y lo intentó de nuevo, esta vez con más concentración. Poco a poco, la energía empezó a rodearla, y al abrir los ojos, una luz sutil la acompañaba. Absorber chi no era tan complicado como parecía. Animada por su progreso, Feng Jiu tomó la bolsa espacial que había encontrado. Ahora sí, con una mejor comprensión de la energía, podía usarla. Guardó sus hierbas y lo poco de dinero que tenía, sintiéndose un poco más preparada. Después de guardar sus cosas, aprovechó el río para limpiarse un poco. Mientras el agua corría, pensó en Su Ruoyun, prometiéndose que su traidora hermana aún tenía mucho por vivir para que ella pudiera vengarse. Con la noche ya encima y consciente de su rostro desfigurado, se cubrió con una mascarilla improvisada, lista para seguir su camino. Pero el camino no sería tan tranquilo como esperaba. De repente, notó algo raro en el agua, un rastro de sangre. Siguiéndolo, encontró un cuerpo flotando cerca de la orilla. Lo sacó rápidamente y, para su sorpresa, la persona todavía respiraba. Era uno de esos jinetes que había herido antes. Lejos de la soledad que había anticipado, Feng Jiu se encontró con un nuevo problema, o quizás una nueva oportunidad. Con un movimiento rápido, lo sacó del agua. El hombre, empapado y cubierto de sangre, apenas se mantenía consciente. Sus heridas eran profundas, y la visión de su estado solo confirmaba la ferocidad del bosque de los 9 voltios. Feng Jiu lo observó, pensando en qué hacer con él. ¿Por qué lo había salvado después de todo lo que pasó? Quizás tener un aliado, o al menos un rehén, no le vendría mal en su camino a la venganza. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! Feng Jiu se negó a rendirse y se concentró para absorber ese chi. Ustedes no se rindan sin antes suscribirse y concéntrense en comentar qué manhwa quieren que narremos. Nos vemos en la próxima aventura.